Hola a todos, mi nombre es Fernando Mosquera y en este nuevo video tutorial vamos a estar viendo cómo instalar el entorno de trabajo MySQL Workbench y cómo modelar y crear bases de datos MySQL. Para esto vamos a estar trabajando con el sistema operativo Ubuntu, el cual fue instalado junto con el servidor de bases de datos MySQL en un video tutorial anterior. Si no recuerdan cómo instalar MySQL Server y lo mismo también cómo instalar Ubuntu, pueden ir a verlo en el canal de YouTube de Mundial Syslabs. Ingresan al canal y aquí tienen también el video de debug de código PHP. Pero el video al cual me refería era la instalación de entorno de trabajo PHP 5 y MySQL, en el cual instalamos VirtualBox y sobre el mismo virtualizamos Ubuntu y a través de la herramienta XAMPP se instaló Apache y MySQL y como IDE de desarrollo NetBeans. Bueno, vamos a proceder a instalar MySQL Workbench. Para esto vamos al menú de Ubuntu y vamos a Ubuntu Software Center. Bien, dentro del Ubuntu Software Center buscamos MySQL Workbench. Bien, aquí lo encontramos y le damos a la opción instalar. Nos pide la contraseña de administrador, de root, la ingresamos y procedemos con la instalación. Bueno, mientras continúa la instalación, voy a aclarar que la versión que se está instalando, si vamos a más información, es la versión 6.0 de MySQL Workbench. Y lo que queremos hacer es instalar una versión más actualizada. Lo que podemos hacer es ir a la página de MySQL y buscar una versión más actual de Workbench. Para esto vamos al navegador, buscamos MySQL Workbench. Y dentro de la página de MySQL, en la sección de productos Workbench, podemos ingresar a la sección de Download Now. Bien, ya estamos en la versión 6.2. Aquí abajo seleccionamos la plataforma, en este caso Ubuntu Linux, y ya nos da las opciones de descarga. Algo a tener en cuenta es que la versión que nos está ofreciendo, la versión 6.2.4, es para 64 bits. En este caso, la máquina virtual que tenemos instalada es de 32 bits, por un tema de performance, por la RAM que disponemos, por lo cual este paquete no nos va a estar sirviendo. Lo que deberíamos hacer aquí es ir a ver las versiones anteriores. Y en las versiones anteriores sí podemos ver que tenemos otras compatibles con 32 bits. Pero bueno, lo aconsejable es instalar la versión que nos propone Ubuntu a través de Ubuntu Software Center, que es la que estamos instalando. Bien, una vez instalado el Workbench, lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Ya se nos agregó automáticamente aquí a la barra de Ubuntu. Y lo primero que se nos muestra es esta pantalla. Lo que debemos observar es que tenemos una sección que es MySQL Connections y Models aquí abajo. Lo primero que tenemos que hacer es con el símbolo más crear una nueva conexión. Le vamos a poner un nombre, localhost. Y bueno, las opciones de configuración que nos vamos a conectar a nuestra propia máquina al puerto 3306. Usuario root. Esta instalación, por ser la instalación de XAMPP, no tiene contraseña configurada. Vale aclarar que para poder conectarnos a MySQL debemos verificar que esté iniciado. Para esto vamos a consola y corremos el comando sudo /opt /lamp start. E ingresamos la contraseña de sudo. Bueno, en este caso, como yo recién acabo de iniciar la máquina virtual, no estaba iniciado. Ahora sí, MySQL inició correctamente. Si fuera el caso que ustedes ya tuvieran iniciado el MySQL,
les va a decir que actualmente está corriendo y va a hacer caso omiso del start. Bueno, ahora podemos probar en la creación de esta nueva conexión con el botón de aquí abajo test, a ver si conecta, y nos da el mensaje que conectó correctamente. Podemos darle OK y ya nos crea la conexión. Si hacemos doble clic en este cuadrito, ya nos conectó al MySQL a través del editor. Lo que podemos ver aquí abajo a la izquierda son las bases de datos que están por defecto creadas, que vienen con la instalación de XAMPP. Y tenemos dos secciones más acá arriba, una que es de management, o sea que es la administración del servidor, donde podemos hacer backup, restore, crear usuarios, ver el estado del servidor en general, y también una parte de la instancia que podemos hacer configuraciones, ver log, detenerla, iniciarla. ¿Sí? O sea, algo a mencionar es que el Workbench se maneja como los navegadores por solapas aquí arriba. Vemos que la conexión localhost es este editor que se abrió, y también podemos volver al home. Si volvemos al home, podemos crear un nuevo modelo aquí abajo, como para empezar a modelar nuestra base de datos. Ya trae un modelo creado por defecto, lo vamos a obviar y vamos a darle al botón más. Bien, una vez que le damos al más, se nos abre esta ventana, la cual tenemos que darle a la opción Add Diagram. Doble clic. Y ahora se nos abre el diagrama como para empezar a modelar nuestra base de datos. Yo lo que voy a hacer, voy a ampliar y lo primero que hago es me paro aquí en la izquierda y edito el nombre de la base de datos. Edit esquema y le voy a poner blog. Lo que vamos a hacer es modelar una pequeña base de datos de blog como para tener un ejemplo de cómo se trabajaría con esta herramienta. Algo que no me quiero olvidar de mencionar es que tenemos seleccionado como un juego de caracteres UTF-8 y como collation UTF-8 General Case Insensitive. Esto es importante considerarlo ya que bueno, todos los caracteres se van a estar codificando bajo este juego de caracteres. Bien, para comenzar el modelado, lo primero que tenemos que hacer es identificar cada una de las funciones que tenemos aquí en esta barra vertical, la cual tenemos un selector que está actualmente seleccionado, una manito que nos permite movernos en el diagrama, una gomita para borrar, el simbolito de tabla para crear una nueva tabla y todas las posibles relaciones que podemos crear entre las tablas. Bueno, como para empezar vamos a hacer clic en el selector, en la opción de tabla, y vamos a comenzar haciendo clic en el modelo para que se nos agregue una nueva tabla. Podemos hacer doble clic sobre la tabla para que se nos abra aquí debajo las opciones de configuración de la tabla y le vamos a poner como nombre usuario. Bueno, ahí quedó creada la tabla usuario, pero esta tabla no tiene ninguna columna. Para esto tenemos que ir a la solapa columns y podemos configurar las primeras columnas. Bueno, voy a configurar una primera columna ID, la cual va a ser primary key. Por ser primary key va a ser not null y va a ser unsigned, o sea, quiere decir que por ser un tipo de dato integer no va a tener negativos, o sea, va a ser sin signo. Y autoincremental, esto quiere decir que a medida que se van insertando los registros en esta tabla, se va a ir incrementando el número automáticamente. Seguido, bueno, voy a crear algunas columnas, por ejemplo, nombre, ¿sí? Varchar 45, o sea, un campo de texto variable que puede ser entre 0 caracteres o 45 caracteres. Va a dar soporte al campo nombre, está perfecto. Le vamos a decir que no soporte nulos, o sea, que no me puedan insertar valores, sí valores vacíos, pero que este valor siempre esté especificado, o sea, al momento de ser insertado. Bueno, vamos a crear la columna también apellido. También varchar 45, not null. O sea, la forma de ir agregando columnas es hacer clic aquí debajo de la última columna creada. Esto lo que hace, doble clic, perdón, nos agrega un campo con un nombre por defecto que nosotros podemos configurar su nombre. O sea, aquí le voy a poner email. Y bueno, aquí ya el email no va a ser de 45, me queda un poco corto. Le voy a poner de 150 caracteres. También va a ser not null. Y como para terminar, vamos a agregar una fecha de creación. Y le vamos a poner tipo de dato daytime.
para poner la fecha en la cual se insertó el registro. También not null, ¿sí? Y ahí ya tenemos creada nuestra tablita usuario. Bueno, como esto va a ser un blog, obviamente vamos a tener que tener una tabla de post. Por eso selecciono aquí nueva tabla, hago clic sobre el modelo y nuevamente doble clic y ya me da las opciones de configuración aquí debajo. Voy a ir a la solapa tabla y le voy a poner como nombre post. O sea, aquí se van a listar todos los posts de mi blog. En la sección columnas voy a poner ID de post. También va a ser primary key, not null, unsigned, autoincremental. Y va a tener un título de post, el cual ya varchar 45 también no me alcanza, me queda cortito. Le voy a poner 200 y not null. Siempre van a tener que tener título los posts. Y cuerpo. El cuerpo ya varchar, como los cuerpos pueden ser muy grandes, o sea, varchar no es un tipo de dato aconsejable. Aquí lo que recomiendo es que utilicen text, que permite gran volumen de texto. Ponemos también que sea not null, que siempre tenga que tener un cuerpo. Vamos a agregar una fecha también. Fecha de creación. Algo a mencionar que si nosotros hacemos clic aquí en las flechitas, nos despliega todos los tipos de datos posibles. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar daytime. Y también nuevamente not null. Bien, ahí tenemos creada la tabla usuario y la tabla post. Pero ¿qué pasa? O sea, un post debería estar asociado a un usuario, ya que un usuario puede escribir múltiples posts. Para esto vamos a utilizar las herramientas de relación que están aquí abajo y vamos a utilizar esta relación que es 1 a muchos, 1 a n. Hacemos clic sobre ella y como un usuario puede tener múltiples posts, lo que nosotros queremos es que en la tabla post quede la columna usuario-id, o sea, para referenciar que cada uno de esos posts corresponde a un usuario. Sería una relación 1 a muchos. Para eso con ya el selector o sea, con la herramienta de relación, primero hacemos clic sobre post y después sobre usuario. Y esto ya nos crea automáticamente esta relación, que es una relación que vincula la tabla usuario, o sea, un usuario con múltiples posts. O sea, un usuario podría escribir múltiples posts y así queda relacionado las dos tablas. Esta relación lo que va a hacer no solo que conceptualmente está indicando que un usuario puede tener múltiples posts, sino que también no va a permitir que no va a permitir que se ingrese un post sin que antes haya un usuario creado con ese ID. O sea, cuando nosotros ingresemos un post aquí en esta tabla, vamos a tener que especificar un título, un cuerpo, una fecha de creación y un usuario ID válido. Esto quiere decir que esté creado en la tabla usuario. No solo que es una relación conceptual, sino que también va a generar una constraint, o sea, una restricción que no va a permitir que se inserten valores que no estén dentro de la tabla usuario. Y esto el beneficio que nos estaría dando es un beneficio de integridad de datos. O sea, vamos a saber que un post siempre va a estar asociado con un usuario. Bien, ahora lo que podríamos hacer es agregar una tabla de comentario, ya que todos los posts seguramente van a poder venir usuarios y comentar esos posts. Para eso vamos a agarrar la herramienta de tabla y hacer clic en algún espacio en blanco y se nos crea una nueva tabla. Doble clic sobre la nueva tabla para que nos vaya a la parte de propiedades aquí abajo. Vamos a la solapa tabla y le ponemos el nombre comentario. Algo a mencionar es que yo estoy usando nombres en singular, ¿sí? Esto es una regla que tengo yo, o sea, ustedes también podrían usar en vez de usuario, usuarios o posts con S o comentarios, ¿sí? Pero como yo programo orientado a objetos y suelo asociar los objetos con las tablas, en la mayoría de los casos, un usuario, o sea, se va a convertir en una entidad, en un objeto, por lo cual los conservo en minúscula. Bien, entonces aquí vamos a crear una columna ID. Esta también va a ser not null, primer key, unsigned, autoincremental. Y va a tener un campo que va a ser comentario.
Nuevamente, como va a ser posiblemente un texto grande, utilizamos el tipo de dato text. Y va a ser not null. Y le agregamos también una columna para la fecha de creación. Con el tipo de dato datetime. Not null. Bueno, aquí ya tenemos un comentario, pero el comentario obviamente lo hace un usuario, por ende vamos a agregar una relación entre comentario y usuario. Y también el comentario corresponde a un post, por lo que también vamos a agregar una relación entre post y comentario. Vamos a agarrar la herramienta de relación de uno a muchos, y como un post puede tener múltiples comentarios, vamos a hacer clic sobre comentario y después sobre post. Y esto nos va a estar agregando esta columna post-id en la tabla comentario, como para relacionar cada uno de los comentarios con cada uno de los posts. Seguido a esto, vamos a tocar también de vuelta la herramienta de relación uno a muchos y vamos a hacer que el usuario pueda escribir múltiples comentarios. Para esto, primero tocamos sobre comentario y luego sobre usuario. Y ahí ya nos quedan agregadas las relaciones, ¿sí?, que nos van a mantener una integridad referencial a través de las constraints. Bien, esta base de datos también, bueno, se le puede seguir agregando muchas más cosas. Por ejemplo, el usuario podría haber varios usuarios, un usuario administrador, un usuario moderador, un usuario editor, ¿sí?, o un usuario común que solamente pueda llegar a escribir comentarios. Por lo que tal vez sería conveniente agregar una nueva tabla para llevar los perfiles. Hacemos doble clic, agregamos nombre, perfil. A la tabla perfil le agregamos, se me está trabando esto, le agregamos la columna ID, primary key, not null, autoincremental unsigned, y le ponemos un detalle. Y varchar 45 va a alcanzar, not null. Y ahora hacemos una relación entre usuario y perfil. O sea, un usuario puede tener un solo perfil y un perfil puede estar en múltiples usuarios. O sea, puede haber múltiples editores, por ejemplo, o múltiples usuarios rasos que pueden solamente escribir comentarios. Por lo que tocamos la relación de uno a muchos, hacemos clic sobre usuario y clic sobre perfil. Y ahí se nos agrega el perfil al usuario. Ahora también podríamos tener, de repente, algo muy común, es un estado para el post y un estado para el comentario, para poder habilitar o no el post, o dejarlo en un estado de edición o de borrador, o por ejemplo moderar un comentario para ponerlo no visible. Entonces podríamos tener también una tabla, ¿sí?, que sea estado. Podemos tener estado post, o mejor post estado, o sea, la cual va a ser los estados del post, y otra que sea los estados del comentario. ¿Sí? Son los múltiples estados que puede tener el comentario o que puede tener el post. Entonces, esta le vamos a agregar las columnas correspondientes. Esta es ID, autoincremental unsigned, y le ponemos también detalle. Not null. Vamos a seleccionar el selector. Ahora sí. ID, primary key not null, unsigned, autoincremental y detalle. Not null. Y agregamos la relación de uno a muchos, ya que un post, un estado puede estar en múltiples posts. O sea, esta sería la relación. Primero clic en post y luego en estado. Y lo mismo con el comentario estado. Bueno, acabamos de modelar una pequeña base de datos para un blog
Y ahora lo que podríamos hacer es, bueno, aquí podemos colapsar esto para que se vea mejor, cerrándolo con la crucecita. Lo que podríamos hacer, supongamos que estemos trabajando en un equipo de trabajo con múltiples desarrolladores, podríamos exportar este modelo, este DER, diagrama de entidad-relación, a un PNG, ¿sí? Yendo a File, Export, PNG, para guardarlo de modo de documentación, ¿sí? Por ejemplo, aquí en mis documentos podría crear una carpeta que se llame MySQL, desarrollo, ¿sí? Y aquí adentro guardar mi DER. Vamos a poner la fecha, 2014 1209 DER, o sea, diagrama de entidad de relación, blog, ¿sí? Y lo guardamos aquí. Entonces, si vamos a los documentos, vemos que se nos guardó una imagen, la cual vamos a poder compartir, bueno, con nuestro equipo de trabajo, o la vamos a poder guardar de modo de documentación, ya que este modelo seguramente va a ir cambiando en el tiempo. Ahora lo hemos modelado de esta forma simple, pero bueno, después podemos llegar a modelarlo un poco, poder empezar a cambiar cosas. Por ejemplo, algo que no me gusta a mí es que queden las columnas ordenadas de esta forma. Quizás yo en el usuario puedo hacer doble clic y perfil, de repente llevarlo al lado de la columna ID. Para eso voy a columnas y toco aquí sobre el lado, sobre el margen izquierdo, y lo arrastro, ¿sí?, hacia donde yo quiero. Entonces ahí le doy otro tipo de orden a las columnas. Lo mismo en comentario. De repente comentario, como le escribe un usuario, me gusta poner el usuario primero. Al estar asociado a un post lo pongo segundo. Y el estado no me gusta ponerlo antes de la fecha. La fecha por lo general es un campo que me gusta dejarlo al final. Bueno, estas son cosas que tiene a veces el Workbench, que no te deja arrastrar. A veces hay que cerrar, hacer doble clic y volver a abrir para que nos deje arrastrar. Esto puede ser que sea por la versión que estamos corriendo ahora, y posiblemente en las versiones más actuales ya esté corregido, pero bueno, es un bug que he detectado aquí en esta versión. En post, bueno, también me voy a llevar para arriba el ID y el estado lo voy a mover ahí arriba de la fecha. Bien. Bueno, habiendo modelado como yo quiero la base de datos, ahora lo único que me resta es transformarla en una base de datos real, ya que esto es un modelo. Para eso vamos a la parte superior, al menú Database, y le damos a la opción Forward Engineer. O sea, tenemos dos opciones aquí. O sea, reverse es para cuando nosotros queremos desde una base de datos que ya está creada en MySQL, transformarla en un modelo. Y cuando nosotros tenemos un modelo y lo queremos transformar en una base de datos, usamos forward. ¿Sí? O sea, el reverse es hacer una ingeniería inversa, digamos. Bueno, hacemos clic en forward. Aquí seleccionamos la conexión que ya configuramos y le damos a Next. Estas opciones las dejamos así como están. Siguiente. Siguiente. Y ya nos crea, si nos presenta todo el código SQL como para crear la base de datos, ¿sí?, con todas las tablas y demás. Lo que podemos hacer aquí, miren, acá no me estaba mostrando, ahora que pasé el mouse sí, es guardar en un archivo todo el código, ¿sí? No estaría de más. Y lo guardamos como script creación de blog, y también no estaría de más ponerle la fecha, así como buena práctica, y lo guardamos. No es necesario guardarlo, también lo pueden copiar en un clipboard, o sea, en el portapapeles. Pueden darle siguiente sin guardar y ahí se va a estar ejecutando. Lo importante es ver después los logs, hacer clic aquí abajo y ver que haya finalizado todo correctamente. En este caso me creó
correctamente todo, cero fallas, perfecto, close. Por lo que ahora, si vemos acá arriba, nosotros teníamos abierto un editor, podemos hacer clic en localhost, voy a minimizar y voy a maximizar de vuelta para que me refresque, porque está medio lento. Y vemos que acá abajo, donde estaban los esquemas, o sea, las bases de datos, no vemos la base de datos. Esto sucede porque debemos refrescar este panel. Para esto aparece un botoncito de refresh aquí, hacemos clic y ya nos aparece la base de datos blog. Si nosotros la desplegamos, podemos ver sus tablas, que son las tablas que fuimos creando. Bueno, para poder usar la base de datos esta, tenemos que hacer botón derecho, setas default, y ahí se nos ilumina en negrita, o si no también podemos utilizar en el editor el comando use blog. ¿Sí? Si ejecutamos ese comando, o sea con este rayito, también se pondría en negrita. Bueno, y podemos hacer un select de la tabla usuarios, por ejemplo. Tabla usuario. Yo hago un atajo que cuando estoy parado en una línea, o sea de SQL, recuerden que cada una de las sentencias se delimita con un punto y coma al final. Por ende, esta es una sentencia y esta es otra sentencia separada. Bueno, una vez que están parados sobre la sentencia, pueden presionar tecla Control Enter y esto manda a ejecutar la sentencia. O directamente apretan en este rayito, que es lo mismo. O si no, pueden pintar todas las sentencias que ustedes quieran y ejecutar con este otro rayo, el cual no tiene el cursor. Bueno, entonces para poder empezar a agregar datos, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, insertar datos en la tabla perfil, la cual es necesaria tenerla cargada previamente antes de insertar un usuario, ya que en nuestro modelo, recordemos, vamos al diagrama, teníamos una relación la cual no podíamos insertar un usuario sin especificar un perfil ID. Y si no hay ningún perfil ID cargado, obviamente no vamos a poder insertar ningún usuario. Por ende, vamos aquí a el editor, nos paramos en algún espacio en blanco y como un atajo podemos hacer clic sobre perfil, botón derecho, Send to SQL Editor, un Insert Statement. Hacemos clic aquí y ya nos crea todo el script para hacer el insert de un nuevo perfil. Bueno, a mí me gusta acomodarlo de otra forma. Ahí le voy a acomodar. Esto es más que nada una tabulación. Hago paréntesis. Bueno, y aquí dentro de los paréntesis, como el primer campo es el ID, el cual era autoincremental, es este campo de aquí, voy a poner null para que no inserte nada y asuma como que tiene que autoincrementarlo. Y luego en detalle, bueno, voy a crear el usuario administrador. Ese va a ser el detalle. Voy a copiar esta línea, la voy a pegar aquí abajo. Voy a crear otro usuario que va a ser el editor, que es el que va a poder escribir los posts. Obviamente que el administrador también va a poder escribir los posts. Luego voy a crear el usuario moderador, que va a poder moderar de repente los comentarios. Y crear el usuario que solamente va a poder hacer comentarios. Bueno, si pinto todos estos insert y hago clic en el rayito, se van a estar insertando estos 4 registros. La forma de ver si se insertaron correctamente o no es aquí abajo. Ahora parece un poco colapsado, pero podemos subirlo y vemos el resultado, ¿sí?, de los distintos queries que se fueron ejecutando. Bueno, acá funcionaron todos. Si hacemos un select, ¿sí?, sobre la tabla perfil, vamos a ver los registros guardados. A ver, vamos a ejecutar. Y ahí tenemos administrador, editor, moderador y usuario. Bien, también podríamos insertar algunos usuarios. Para esto vamos a pararnos en algún espacio en blanco y vamos a usuario, botón derecho, Send to SQL Editor, Insert Statement. Ya el usuario es un poquito más grande, tiene más campos. Vamos a ordenarlos de una forma que me gusta a mí. Y todos estos que están aquí abajo los borramos.
Bueno, values. Bien, primer campo null porque va a ser autoincremental. Segundo campo es el perfil. El primero le voy a poner el ID del perfil, el cual el administrador es ID1, ¿sí? Por ende le voy a poner 1, coma, nombre, bueno, voy a poner mi nombre, Fernando, coma, Busquera, email, busquera@com, coma, y ahora la fecha. La fecha voy a utilizar una función de MySQL que se llama now, ¿sí? Como es una función lleva los paréntesis, que me va a estar devolviendo la hora actual del servidor, al momento que se está ejecutando esta sentencia. Como es una sentencia que ya finaliza, tenemos que cerrarla con punto y coma. Nosotros lo ejecutamos, ahí vemos que se insertó correctamente. Podemos ver que el now es una función que devuelve la hora haciendo un select directamente del now. Si hacemos un select del now, nos va a devolver la fecha y hora, o sea, el datetime del servidor. O sea, el datetime es un tipo de dato que guarda la fecha y la hora. ¿Sí? También tienen otro tipo de datos que es date, que solamente guarda el día, o sea, la fecha. Y tienen otro que es time, que solamente les guarda la hora. ¿Sí? Como para mencionar otros tipos de datos posibles. Bien, entonces lo que podemos hacer es hacer el select, ya lo tenemos escrito aquí arriba, de la tabla usuario, como para ver que ahí ya está inserto el usuario. Otra posibilidad que tenemos con Workbench es con el editor, es aquí abajo, donde está el asterisco, hacer doble clic y poder empezar a ingresar a mano los datos. El primer dato no lo inserto ya que el ID es autoincremental. El perfil le voy a poner perfil 4, que va a ser el tipo usuario. Le voy a poner nombre Juan, apellido Pérez, email juan@juan.com y la fecha, bueno, voy a poner una fecha a mano, 2014 1209 y la hora 000000. Bien, si vemos aquí abajo aparece un botón de Apply para aplicar, podemos hacer clic ahí y ya nos crea automáticamente el insert, que lo podemos copiar, ¿sí? O directamente y ejecutarlo en el editor o directamente aplicarlo aquí, lo cual hará que se ejecute. Ahí lo ejecutó correctamente, podemos cerrar y ya quedó inserto. Y si no, yo ya me lo copié también, lo puedo pegar aquí para ver cómo nos creó ese insert. Bueno, en el ID en vez de null puso un vacío, sería un sinónimo. Y bueno, y esto ha sido todo de cómo crear una base de datos, o sea, cómo instalar Workbench para trabajar con MySQL, cómo modelar nuestra base de datos, cómo llevarla al motor de base de datos, al MySQL Server, cómo crearla a través del Forward Engine que está aquí arriba. Perdón, siempre viendo el modelo, database, Forward Engine, cómo llevarla hacia el motor y cómo trabajar con el editor insertando algunos datos y seleccionándolos. También podríamos hacer una consulta un poco más compleja, select asterisco from, la tabla usuario, utilizar un alias, por ejemplo as, yo le podría poner un alias us, o sea, ahora en vez de llamarse usuario, en este script se llama us la tabla, y hacer un inner join, o sea, una relación con la tabla perfil, ¿sí? La cual le vamos a poner también un as, un alias pe, ¿sí? Y los vamos a relacionar estas dos tablas con un on, y aquí en este on, entre paréntesis, puedo poner us.perfil-id, fíjense que ya el editor me da un IntelliSense que me sugiere las columnas, ¿sí? Y pongo pe.id. O sea, la forma de relacionar el usuario con el perfil es a través de estas columnas. Y
Y aquí en el select voy a, en vez de traer el asterisco que es todas las columnas, me voy a traer el us.nombre, coma, us.apellido, coma, y pe.detalle, que era el perfil. Bueno, esto lo cierro con punto y coma, lo mando a ejecutar y vemos que me trae los usuarios que tengo en el sistema con sus respectivos perfiles. O sea, acabo de relacionar las dos tablas, ¿sí?, a través de una consulta. Otra cosa que podría probar es tratar de insertar, para que vean que es cierto lo que les digo de las relaciones de integridad, tratar de insertar un valor inválido, ¿sí? Por ejemplo, podría insertar con un perfil ID 7, el cual no existe, ya que el máximo perfil ID es 4, ¿sí?, a Fernando, por ejemplo. Cuando lo quiero insertar, vamos a ejecutarlo. Vemos que acá abajo me está informando un error y dice que no pudo agregar o hacer el update del row. Si yo hago botón derecho aquí, me puedo copiar la respuesta y la puedo traer aquí al editor como para leerla un poco mejor. Y podemos ver que dice que falló porque hay una foreign key constraint, hay una clave foránea que no me permite insertar ese dato. Esto es obvio porque el 7 no existe en la tabla perfil. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el video tutorial. Les agradezco profundamente que me hayan apoyado para realizarlo, o sea, agregándose, suscribiéndose al canal de YouTube de Multiadsys Lab. ¿Sí? Actualmente creo que estamos en 45 suscriptos. A ver, vamos a verificarlo. Sí, efectivamente, 45 suscriptos y sumando. Bueno, y también les hago un poquito de marketing. Los invito a que se registren en la comunidad PHP, phpcentral.com.ar, donde, bueno, acá, gracias a Walter Capri, que está esta sección de videos, en la cual se van a estar enlazando los videos que se subieron a YouTube con la página, con la comunidad. Y aquí tienen la sección de notas, donde van a poder leer también material relacionado con la programación PHP y MySQL. Y recuerden que también tienen en Facebook el grupo PHP Central, el cual se pueden agregar. También ahí se van a estar subiendo todas las actualizaciones y novedades. Bueno, les agradezco por su tiempo, por haber mirado el video. No olviden suscribirse. Y bueno, nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta luego.